Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Tenemos cierto retraso, entonces, bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible. eh, yo me quedo con dos cosas de la ponencia anterior también, que es intentar un poco enfocar, yo creo, en el tema de soledades urbanas, que no se nos vaya demasiado. Yo creo que en esta mesa redonda será algo más sencillo, porque también los perfiles que tenemos no son tan técnicos del ámbito del urbanismo, que yo creo que eso también va a ayudar. Em, y si os parece, paso brevemente a presentarme y yo creo que se irá uniendo probablemente algo más de aforo a lo largo de la ponencia, de la mesa redonda. Yo soy Alejandro López Parejo, soy arquitecto especializado en proyectos urbanos y soy coordinador del servicio en hogares saludables, en el proyecto europeo EPIU Getafe para el Ayuntamiento de Getafe. Estamos aquí en esta segunda mesa redonda sobre soledades urbanas y bueno, esta mesa está un poco más nutrida que la anterior, que éramos cinco ponentes, en esta tenemos 6. Si os parece, os presento brevemente a cada uno de vosotros y ya entramos un poco ya en detalle de manera directa, ¿vale? José Antonio Corraliza, del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, José Antonio. Luis Oceja, profesor titular del Departamento de Psicología Social, también de la Universidad Autónoma. Belén González, que es presidenta del Colegio de Geógrafos de Madrid. Bienvenida. Javier Segura, que es máster en Salud Pública y Epidemiología, miembro del Comité Científico de la Red de Ciudades Saludables. Bienvenido. Federico Camerín, que es doctor en Arquitectura por la Universidad de Valladolid y especializado en proyectos de ciudad, ¿verdad? En proyectos urbanos. Clara González, que es arquitecta y cofundadora de Calco, especializada en estrategia urbana y desarrollo territorial. Muy bien, me gustaría empezar con unas breves notas que creo que pueden ser interesantes desde vuestro punto de vista, desde vuestra perspectiva de cada uno de vosotros, de cada una de vosotras. ¿Qué son las soledades urbanas y cómo las percibís vosotros, vosotras, desde vuestro trabajo y desde vuestra experiencia profesional? Empezamos, si queréis, en el orden que hemos presentado. José Antonio. Bueno, pues buenas tardes a los que estáis aquí. Gracias al foro por invitarme a participar en esta sesión. Yo hablo desde el enfoque de la psicología ambiental, una psicología ambiental muy particular. Y el primer comentario que quiero hacer es que no me parece muy adecuado hablar de las soledades urbanas. Tenemos que hablar de personas que viven la experiencia de la soledad. En realidad la soledad está bastante bien descrita. Otra cosa que quiero también inicialmente destacar, últimamente se ha generalizado mucho el uso de la soledad no deseada. Por definición, la soledad es siempre no deseada. Si es una experiencia de aislamiento deseado, no es soledad. Por otro lado, la experiencia de la soledad, yo siempre recuerdo en el año 2018, en enero, el New York Times sacó un monográfico y en aquel momento todavía no estábamos familiarizados con la palabra pandemia y hablaba de la pandemia de la soledad. Y tampoco me gusta que la soledad se apellide urbana, porque parece que es como una soledad distinta de la soledad que se vive en otro lugar. En realidad, lo que sí que podemos destacar es que el fenómeno de la soledad es propio de la ciudad, pero esto tiene una explicación que viene de muy lejos. Aquí hay geógrafos, urbanistas, se acordarán de Louis White, por ejemplo, que ya en el 1948 hablaba de que la ciudad es un espacio anónimo y que genera una pauta de impasibilidad ante los demás, precisamente porque la ciudad es un escenario en el que tenemos muchas oportunidades de relación, pero como tenemos poco tiempo para cada una de ellas, las relaciones tienden a ser relaciones de baja implicación. Y esto lo que genera es que se produzca una especie de, podemos decir, de vulnerabilidad sistémica en la ciudad que genera soledad. Luego podemos hablar de cuáles son los factores que aumentan esta vulnerabilidad sistémica de la ciudad, que lo son, y para mí, por ejemplo, es muy importante los sistemas de transporte público, la seguridad, etcétera. Luego podemos hablar de ello un poco con más detalle, ¿no? Y por otra parte, por último, quiero expresar también mi satisfacción por estar con los compañeros en esta mesa. Yo creo que puede ser interesante escucharos y espero aprender mucho esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Luis. De nuevo, dar las gracias por haberme invitado. La ventaja de venir con un compañero
de departamento es que no me siento solo en absoluto. La desventaja es que no sé si voy a poder añadir mucho más a lo que él ya dice muy bien. Más o menos incidiendo, voy a comenzar con una historia muy clásica en la psicología social. No sé si conocéis el caso de Kitty Genovese. Kitty Genovese es una mujer que fue asesinada más o menos en los años 60 en un barrio que se suponía que había mucha gente que podía en ese momento ayudar, ¿no? Estaban todos en sus casas y nadie ayudó. A partir de ese momento se despertó un debate y un discurso demonizando a la ciudad, porque generaba este anonimato, generaba esta alienación, generaba este aislamiento. Fueron dos psicólogos sociales, Borley Latané y Darley y Latané, los que se plantearon, sí, de acuerdo, y el contexto influye, pero ¿de qué manera y por qué? Entonces se plantearon hasta qué punto el aspecto crucial no era tanto que había ocurrido en una ciudad, sino que había ocurrido ante presencia de otros, y que esos otros que nos proporcionaban y cómo paradójicamente habían evitado esa ayuda. Al final, después de muchas investigaciones, lo que plantearon es que, claro, los otros son fundamentales para nosotros, son fundamentales para tomar decisiones de urgencia, decisiones a la hora de ayudar o decisiones a la hora de agredir o decisiones a la hora de, en general, actuar. Entonces, desde ese punto de vista, sin demonizar a la ciudad, pero al mismo tiempo centrándonos en la soledad, a mí me gustaría, y aquí ya termino, realizar una definición de soledad partiendo de ese concepto fundamental de los otros. La soledad es la ausencia de otros, pero claro, ¿qué nos proporcionan los otros? Los otros nos proporcionan, por una parte, los otros están, y al estar nos proporcionan referencias, nos proporcionan referencias sobre qué somos, nos podemos comparar con ellos, necesitamos compararnos. Para respondernos a la pregunta de quiénes somos, necesitamos a los otros. Los otros, además, son, y los otros, de esa manera, nos proporcionan recompensas. En muchas ocasiones solo vamos a recibir ayuda o entretenimiento a través de los otros. La mera presencia, el estar, la mera presencia de los otros, además, nos da energía, nos estimula. En ocasiones, si nos encontramos desanimados, podemos salir a la calle o buscar espacios concurridos y esa presencia de otros nos activa. Y por último, algo muy importante. Los otros, al estar, nos proporcionan la oportunidad de intimar con ellos, de decir quiénes somos y de conocer qué son ellos. Por tanto, y resumiendo, porque necesitamos pertenecer a un grupo, porque necesitamos energía, porque necesitamos validarnos y porque necesitamos compartir nuestros sentimientos, necesitamos a los otros. Y la soledad viene a ser una búsqueda de otros que no están ahí. Más o menos. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Belén, adelante. Bueno, primero daros las gracias a los organizadores por haber invitado al Colegio de Geógrafos a estar aquí y a darnos visibilidad. Lo primero que quería decir. Y en segundo lugar, nuestra aportación desde la geografía es el decir dónde ocurren todos estos fenómenos de los que mis compañeros de mesa nos acaban de describir. Eso es lo que hace la geografía, ¿vale? Entonces, quisiera agradecer a Luis el optimismo que nos ha puesto de manifiesto en su discurso, porque acabamos de salir de la mesa redonda anterior. A mí me ha parecido que con una carga importante sobre las cuestiones negativas que aporta lo que es el urbanismo a la ciudad, que es el lugar desde donde nosotros nos desarrollamos como sociedad, y de repente estamos empezando a ver otras visiones que empiezan a tener pues algo más de positivismo, y eso me ha gustado mucho. De momento nada más, ayudar a que fluya. Muy bien, muchas gracias. Javier, adelante. Bueno, yo también quiero ser agradecido y agradecer a quien me haya invitado aquí para estar con vosotros y con vosotras. He estado antes un rato en la mesa anterior y la verdad es que no sé si voy a poder aportar nada original. Es un tema, no es el primer foro que acudo sobre la soledad no deseada, y ahora si quieres, José Antonio, cuente un poquito por qué.
formé parte de la organización de uno que el Ayuntamiento de Madrid hizo en el 2018, que fue el Foro de las Soledades. No sé si le llamamos urbanas, no me acuerdo, pero que tenía que ver con un plan, que fue el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Y lo que puedo aportar es desde, bueno, tal vez soy un bicho raro, o sea, soy médico, entre urbanista, no sé si los psicólogos sociales también se sienten bichos raros. Está muy bien que tengamos ese potencial multidisciplinario. Yo os puedo aportar desde lo que hemos visto como médicos sociales, como salubristas, que estamos muy unidos además al origen tanto de la geografía urbana como del urbanismo. Y partimos o yo por lo menos parto, y las personas que me acompañaron en aquel proyecto de abordaje de la soledad no deseada, con la idea de que vivimos en ciudades cada vez más desiguales desde la desigualdad social. De hecho, y adelanto, para mí el fenómeno de la soledad no deseada es una cara más de la desigualdad social en la ciudad, pero también vivimos en ciudades cada vez más despreocupadas sobre esa brecha, sobre ese nivel de desigualdad social, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa desigualdad social y esa despreocupación sobre las necesidades del vecino o de la vecina, que van en aumento, muchas veces no se ven, están ocultas. Se ven en situaciones extremas y acabamos de vivir una situación extrema, o no digo del pasado, estamos viviéndola porque por desgracia todavía no la hemos finiquitado, que es la pandemia. Pero también hemos vivido situaciones anteriores, por ejemplo, las olas de calor, o sea, los momentos de temperaturas extremas. Fue un momento en el que se descubrió y hubo una gran alerta social de que había personas que habían muerto solas en sus casas durante ese momento de mayor necesidad por esa ola de calor. Recuerdo una hace 20 años que tuvimos que gestionar y ahí se planteó el sentido de un programa de prevención de las olas de calor, pero había una gran alerta social de cómo era posible que personas pudieran morir solas en sus casas y no eran descubiertas por sus vecinos hasta mucho tiempo después. Ahí para mí fue un pico en donde empezó a volcarse el problema de la soledad no deseada en el debate público y político, ¿no? Y que es interesante por lo que digo antes, porque parece que está ahí, pero que no aparece nada más en situaciones extremas. En situaciones extremas vimos, por ejemplo, durante el confinamiento, como esa desigualdad social que teníamos en la calidad de nuestras viviendas o en la posibilidad de enfrentarnos a esa situación terrible que fue el confinamiento, qué desigualdad social había importante. También lo vemos ahora, probablemente dentro de unos meses saldrán las estadísticas de las personas que han muerto por esta ola de calor. No me quiero poner dramático, pero eso es algo que está ahí y que normalmente está silente, ¿no? Entonces, para mí, la soledad no deseada es un emergente no solamente de la desigualdad, sino del descuido, porque lo contrario de la soledad es el cuidado de la persona que se siente sola y que tiene una necesidad. Y entonces ahí el cuidado hay de muchas formas y el cuidado también tiene una desigualdad social. Es decir, en la pasada mesa hubo una invocación a los poderes públicos para que tengan más cuidado en el urbanismo, en cómo se organiza, para que tengamos servicios públicos que favorezcan ciertos cobertura de esas necesidades. Hay gente que ese cuidado lo consigue por el mercado, por la capacidad de compra de esos cuidados, pero hay un cuarto cuidado que nosotros en este plan que os contaba antes dábamos mucha importancia, que es el cuidado comunitario. Y ese es uno de los ejes fundamentales que me gustaría luego incidir. Y también adelanto dos temas que me gustaría hablar. Es que cuando hablamos de soledad hablamos de personas mayores, como si la soledad es una cuestión de personas mayores, que también lo es, pero adelanto que la estadística que nosotros teníamos en el Ayuntamiento de Madrid, el grupo de mayores de 65 años no era el que tenía mayor prevalencia de soledad no deseada. Podemos pensar con respecto a esto. Y segundo, un dato muy importante, hay un gradiente social en la soledad no deseada. Es decir, las clases sociales con peor situación socioeconómica tienen una mayor prevalencia de la soledad no deseada que las que tienen mejor situación socioeconómica. Vamos a dejarlo aquí. Pues buenas tardes, gracias por estar aquí
en esta mesa. Y nada, yo no iría dentro del concepto de soledad urbana, porque ya durante esta tarde ya se ha hablado mucho de esto, sino de también proponer análisis específicos que ponen en relevancia los resultados del proceso de construcción de la ciudad europea, sobre todo desde mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, hasta la actualidad, para ver entre los resultados que hay también la soledad urbana. Y que también la soledad urbana no es solamente de ámbitos urbanos, sino periféricos, incluso rurales, debido a la extensiva urbanización, al consumo de suelo, que ocupamos mucho suelo, lo dejamos vacío. En Madrid vemos también que el centro se ha vaciado para dejarlo a los turistas, no hay servicio para la población, el crecimiento ilimitado que ha pervadido, digamos, el sistema español, pero también, sobre todo, el sur de Europa, ha resultado en varios problemas. Y la soledad urbana, ¿cómo podemos combatir esta soledad urbana? Y yo quería contribuir a este debate con algunas soluciones y algunas visiones críticas de las soluciones que se están implementando en la actualidad, como la supermanzana que se está implementando en Barcelona, lo que se quería hacer aquí. Justo en 2008 se propuso un plan para realizar una supermanzana en el centro de Madrid, no se ha implementado, y también cómo ahora nos estamos encontrando en una situación de ola de calor. Claro, esto nos hace quedarnos en casa, por ejemplo, pero yo, si vivo en el centro de Madrid, no voy a Sol, donde no hay ni un metro cuadrado de área verde, porque si no me muero de calor, sinceramente. Y esto es un resultado de una política neoliberal que viene desde antes. Y entonces, nada, mi aportación sería sobre el proceso de construcción histórica de la ciudad y algunas críticas sobre las soluciones que en la actualidad se están llevando a cabo. Gracias. Muy bien. Nada. Muchas gracias, Federico. Clara, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, ¿Me escucháis bien? ahora. Gracias. Pues nosotros vamos a dar un poco la aportación desde la perspectiva del desarrollo urbanístico, que es un poco lo que nosotros trabajamos desde Calco. Y antes de dar una definición concreta que nos has pedido del concepto de soledad, queríamos hablar un poco, por dar un marco de cómo nosotros entendemos la ciudad, que nos parece muy importante para poder hablar luego de los problemas que tiene la ciudad. Entonces, nosotros siempre que abordamos un nuevo territorio, nos gusta llamarlo que son un paisaje cultural. Y esto significa que es una cosa que tiene como dos elementos indispensables y que están estrechamente vinculados. Por una parte es todos los condicionantes que forman parte que vienen del contexto, que son el clima, que son los condicionantes naturales, que forman parte del entorno local. Y por otra parte estaría la variable del ser humano, de la interacción humana en el paisaje, ¿no? Y esto es la interacción entre estos dos factores, es el vínculo estrecho que genera la cultura del paisaje cultural, ¿no? Además, a nosotros nos parece que eso tiene una relación bidireccional, que es en realidad lo interesante, porque al igual que los seres humanos tenemos la capacidad de transformar el paisaje y convertirlo en una cosa diferente, según nuestras necesidades, también un determinado entorno, un determinado paisaje, es capaz de generar y de dinamizar distintas culturas o distintos comportamientos humanos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos de que aflora un sentimiento de soledad en las personas, nosotros entendemos que aquí ha habido una alteración el modo de vida social y cooperativo que es natural e intrínseco a lo que son las comunidades humanas, ¿no? Y que en este sentido nosotros tenemos una responsabilidad enorme desde el urbanismo de conseguir alterar todos esos condicionantes ambientales de los lugares en los que vivimos para poder transformar y revertir las dinámicas que generan dinámicas no cohesivas, digamos, de no interacción entre las personas, que ahora podemos entrar en detalle, ¿no? Muy bien. Antes hablaba, ligado un poco a estos conceptos que estaban saliendo,
de nuevo un poco en el entorno de la ciudad, ¿no? También con esa perspectiva de marco y de tablero en el que se desarrolla, en este caso, la soledad urbana, que es verdad que es el nombre de la ponencia. Antes, José Antonio, decías que hay una serie de factores, ¿no? que influyen y que quizá potencian esa soledad en los entornos urbanos. Es cierto que no es una casuística única de los entornos urbanos, precisamente en las zonas rurales también hay una soledad muy, muy importante. ¿Cuáles serían estos factores? A ver, es que, bueno, yo de vez en cuando, no sé si es por culpa del estrés térmico este que vivimos, pero me da una vena aristotélica que a veces me asusta, ¿no? Es que yo creo que es muy importante. Aristóteles decía que el que no diferencia confunde. Esa es mi. Entonces yo creo que debemos diferenciar lo que es la descripción del fenómeno de la soledad y lo que son los recursos para hacer frente a la soledad. ¿Vale? Por ejemplo, y en ese sentido yo, retomando lo último que tú has planteado, que me parece muy interesante, en psicología ambiental, que es el campo en el que yo me muevo, del que soy profesor y en el que investigo normalmente, hay una máxima que siempre ponemos con letras de oro, es que primero las personas hacen los espacios, luego los espacios determinan la manera de ser de las personas. Y esto es muy importante, esta interacción, y nos coloca en un enfoque en el cual tenemos que ver qué factores son los que hacen más vulnerables. Por otro lado, cuando yo digo que la soledad no deseada, perdona lo que tú comentas, que no es una manía, que no, yo estoy utilizando el referente de los estudios más importantes que definieron la experiencia de la soledad, que fueron los modelos de privacidad o de intimidad de Irving Altman, un autor norteamericano, ¿no? Él planteaba, y ahora me gustaría poder proyectaros, pero no os preocupéis, un cuadro en el que decía que las personas tenemos motivaciones. O sea, nosotros, yo no creo en esto de que uno es un introvertido y otro es un extrovertido, ¿no? Durante mucho tiempo, incluso la literatura decimonónica, por ejemplo, hablaba del viejo solitario como un huraño, como si fuera un introvertido. No, hay momentos en los cuales nosotros queremos abrirnos a los demás y otros momentos en los que queremos quitarnos del medio a los demás. Lo que explicaba Luis es verdad, la motivación de la gregariedad, pero hay veces en los cuales uno quiere estar en su burbujita y por favor dejadme en paz y tal, ¿no? La cuestión es cuando uno quiere abrirse a los demás y lo consigue, no hay problema. Es una situación de equilibrio. Cuando uno quiere escabullirse de los demás y lo consigue, tampoco hay problema, es una situación de aislamiento asumible. La cuestión es cuando yo me quiero abrir a los demás y no lo consigo. Ahí es donde, por eso es en ese momento es donde hablamos de soledad, que es cuando tú te quieres abrir y no lo consigues. Por eso considero que es una redundancia, más allá de la que no quiero plantear la cuestión terminológica, pero quiero que veamos el fondo de la experiencia. Y cuando yo digo que es lo contrario de cuando yo me quiero evitar a los demás y no lo consigo. Entonces estamos hablando de otro fenómeno socioespacial, que es la experiencia del hacinamiento. Hay una experiencia histórica, Luis ha hablado de una muy interesante, que es el caso de Kate Genovese, pero hay otra mucho más interesante que constituye un campo que tocamos juntos urbanistas, geógrafos y psicólogos y todo, que es el caso, quizás algunos de ustedes lo recuerden, el caso de Pretty Go en San Luis, en Missouri. Pretty Go es el primer housing project importante que se hace en Estados Unidos. Se inaugura a finales de los 50, en plena explosión de la sensibilidad kennediana. Era un alojamiento parecido a lo que tenemos en la M30, el Ruedo se llama, ¿no? Entonces, recibe muchos premios de arquitectura, etc. Se inaugura en 1960 o 58, si no recuerdo mal. En 1973 hubo que proceder a la voladura controlada de ese edificio. En el 73, 15 años después, un complejo de viviendas para más de 4.000 familias. La única solución, lo pueden mirar en YouTube, hay imágenes de la destrucción controlada. Hubo un gran debate sobre por qué ocurría esto. Y ocurría porque la gente era muy vulnerable. Y, por ejemplo, uno de los primeros factores importantes que inciden en la soledad y que agravan los efectos del aislamiento en la ciudad es precisamente el hecho de que yo quisiera encontrar gente, pero no los encuentro, no me lo cogen el teléfono, no. Entonces, lo contrario de la soledad es la experiencia de interacciones no deseadas. Y a mí me parecía muy interesante lo que tú planteabas sobre la desigualdad social en la soledad. No es lo mismo
aunque parezca igual en las películas, yo qué sé, el maniático millonario norteamericano que vive solo en una mansión, no sé si siguen los Linson, el millonetis este, que no sé cómo se llama, ¿no? Este hombre que vive solo, etcétera. No es lo mismo esa soledad que la soledad de una anciana de la calle Usera, por ejemplo, del barrio de Usera, ¿no? O de la que murió, que se encontró su cadáver 3 meses después cerca en la calle Alcalá, de Ventas para allá, ¿no? Entonces, otra cosa es que la soledad lo que pone en solfa es si la estrategia de cuidados que tenemos es la adecuada o no. Porque el cuidado es una estrategia para afrontar estas situaciones de soledad. Entonces, yo considero que van unidos, pero no es lo contrario de la soledad, no es el cuidado, sino el cuidado, yo creo, es que es el recurso estratégico de mayor valor para esto. Y ya termino. Me ha impresionado mucho preparando esto un artículo que yo conocía porque estaba en un repositorio de una revista de epidemiología desde septiembre más o menos, pero acaba de ser publicado ahora en mayo, definitivamente. Es un artículo publicado por un equipo internacional en el que colabora también el IS Global. No sé si conocen el IS Global, es un instituto Unicrea de investigación de Barcelona que ha conseguido probablemente ser uno de los centros de mayor producción de datos empíricos en España, ¿no? Este título del artículo, me gustaría proyectar la portada para que me creyeran, es un título que se llama More Green, Less Loneliness. Más verde, menos soledad. Y es un estudio en 8 ciudades que analiza el papel que tiene la naturaleza urbana, que es algo que creo que se debate en otra mesa ahora, simultáneamente, y que a mí me gustaría que lo fundiéramos. Uno de los autores es un psicólogo ambiental muy importante, Terry Hartig, otro es Mark Newwassen, que es uno de los líderes de investigación del ICREA. Y esto nos debe hacer pensar que la soledad no es solo fruto de actitudes sociales, sino que emerge como una estrategia que las personas adoptan de docilidad, de ser esclavos del ambiente. Uno está solo porque tiene miedo a salir, por ejemplo, porque tiene miedo al calor, porque tiene miedo a la marquesina del autobús en invierno, porque tiene miedo a que le caiga un chaparrón y se coja un resfriado, etc. Y como consecuencia de ello, se recluye en su casa y se pega dosis insanas de televisión vespertina española, que por cierto, no es la más instructiva que tenemos, ¿no? Pero bueno, lo digo, no quiero polemizar, sino simplemente quiero ir colocando cosas también en la mesa, con vuestro permiso, ¿no? Se habla de cuidados, no sé si aquí también, ¿no? En este tema de la soledad, ¿no? Y la referencia a los cuidados. Javier, no sé si en este ámbito, ¿no? También en el ámbito de la salud, de los cuidados, del tratar las necesidades y la realidad de cada persona, si se hace de una manera correcta, ¿no? Para afrontar esa soledad que en muchos casos, como decíamos, la soledad es muda, es algo que siente uno, pero que no trasciende a la realidad de cada individuo porque no se habla sobre ello en muchos casos. ¿Hay una parte de cuidados que está cubierta? ¿De qué manera se trabaja sobre ello, ¿no? También con estos proyectos que nos comentabas. Sí, no, yo quería aprovechar para decir que yo no polemizo con José Antonio porque estamos de acuerdo en casi todo, ¿eh? Entonces, simplemente quería aclarar, como ha salido el tema terminológico, que cuando utilizamos soledad no deseada, hace unos años, cuando empezábamos con esto, era que queríamos marcar cosas que son importantes. Primero, que había personas que estaban solas y no estaban mal, o sea, se sentían bien, ¿no? Era una forma de darle valor a personas que decidían vivir solas, incluso estar solas, porque no solamente es vivir, ¿no? Y luego creo que lo otro es muy tonto, es un tema de traducción del inglés. El inglés, como sabéis, tiene 2 palabras, que es lonely y alone, ¿no? Y entonces el español no tiene tiene una palabra sola, que es solo o sola, ¿no? Entonces, igual que si vas a un país anglosajón y dices loneliness, ¿te entienden? Como un sentimiento negativo, ¿no? Pues aquí en España soledad no tenía por qué ser un sentimiento negativo. Simplemente eso, a partir de ahí podemos hablar. Y ya retomando tanto lo que habías dicho tú como lo que me preguntas, yo creo que efectivamente, he dicho antes que lo contrario de soledad es cuidado. No es cierto, o sea, no es exactamente. Lo contrario de soledad es, o sea, en lo contrario de sentirte solo es sentirte acompañado. O mejor dicho, saber que en un momento de necesidad
puedes recurrir a alguien, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que tú hablabas de los modos de vida cooperativo, ¿no? Con lo tal, hay factores que son individuales o psicológico-individuales, es decir, hay personas que tienen más capacidad de pedir ayuda, saben pedir ayuda en un momento de necesidad, pero hay factores que no son solamente individuales, que son colectivos. Por eso hay que acertar mucho dónde poner la solución, ¿no? en los planes, ¿no? Personas que tienen un problema, digamos, de personalidad, que se les debe empoderar para en un momento determinado saber pedir ayuda. Pero el problema es que la soledad va más allá de eso, porque si realmente fuera un problema individual, casi la distribución en una ciudad a nivel geográfico de la soledad sería aleatoria, y no es aleatoria, sino unos patrones determinados. Y eso es lo que desde la intervención social, incluida la de la salud pública, nos interesa. Y entonces, por eso nosotros decíamos, dándole importancia al factor que tenía que ver con la cooperación, o incluso el buen vecindario, cuando tienes una necesidad, tienes un vecino o una vecina que te puede echar una mano, ¿no? De que lo contrario de la soledad, o sea, que la soledad es no comunidad, entendido como una forma de vida no cooperativa en la que esos elementos de ayuda, en casos de mayor necesidad sobre todo, y de reciprocidad, son muy débiles. Entonces, para nosotros, no comunidad era descuido, era falta de cuidado. Entonces, volviendo a tu pregunta, es decir, cuando yo con esto no descubro nada, el tema de cuidado, que también ha sido otro tema que parece que empezó de moda paralelo o un poquito antes que la soledad, ¿no? Nos planteábamos qué entendíamos por cuidado. Cuando lo referimos a la soledad, como decía antes, el cuidado, si estás solo, te lo suele dar la familia, ¿no? Y vivimos una sociedad muy familiar en que la familia es importante, ¿no? Pero lo hemos visto, no solamente en la crisis, sino durante la pandemia, llega un momento en que la familia explota y no puede más, no puede dar ese cuidado. Y entonces nos fijamos en las instituciones públicas, en esos servicios públicos que cada vez están más depauperados, que ya partíamos con una cierta deficiencia, ¿no? Y es otra parte del cuidado que es importante. La tercera, el pagarte el cuidado, pagarte el acompañamiento si tienes necesidades, pagarte si alguien te tiene que traer comida, etcétera, etcétera, o incluso hasta pagarte compañía. Entonces, el problema, siempre decíamos, en aquellos sitios donde la familia había explotado, donde los servicios públicos no te daban el cuidado suficiente y donde no tenías posibilidades de comprar el cuidado, quedaba el cuidado de la comunidad. Algo que no se ha dado suficiente valor, en el que también las instituciones públicas tienen que reconocer ese cuidado y en el que tienen que apoyarlo. Nuestro proyecto, el que desarrollamos en el Plan Madrid y los Cuidados, significaba, si la comunidad, la no comunidad es la soledad, vayamos a reforzar los lazos comunitarios en aquellos barrios donde intervengamos. Y eso significaba que las personas solas, algunas, se les derivaba a dispositivos que se les daba un apoyo individual, grupal, etcétera, pero lo que hacíamos sobre todo es reforzar los lazos comunitarios que había en esos barrios. Esa era la intervención fundamental. Y esa es la que sigue siendo la más difícil de dar por la comunidad. Es decir, por las instituciones. Se piensa, y está muy bien, cómo hacemos los edificios, cómo hacemos los espacios públicos, es importante, pero ese aspecto no suele salir dentro de los debates. Lo hemos visto durante la pandemia. En el momento del confinamiento, como sabéis, las despensas comunitarias, los grupos de autoayuda, sobre todo en aquellos barrios donde había una red comunitaria, estuvieron ahí para cubrir lo que no cubría ni la familia, ni cubría los servicios públicos, ni tampoco podías cubrir con el mercado. Sin embargo, también en ese momento, no hubo un refuerzo de esas redes comunitarias. Y es lo que nos esperamos, porque no hay, digamos, un imaginario público, incluso técnico, en que le demos valor a ese cuidado comunitario, que los que venimos del campo de la salud comunitaria, para nosotros es fundamental. Perdonadme que me he extendido demasiado. Yo creo que es una perspectiva muy interesante. Adelante, Luis. Sí, yo quería plantear, yo no sé si se me oye o tengo, que me resulta muy interesante
el intentar coordinar tanto las acciones desde el punto de vista, y perdonadme la simplicidad, ¿no? Si queréis, del entorno, bueno, del paisaje, como has dicho, el paisaje cultural, de la intervención urbanista, como comentabais, de la intervención médica, e ir más al modelo. Yo creo que se ha seguido, aparte de un modelo neoliberal, que ahí coincido contigo, porque es que no hay otra forma de verlo, se puede ser más fino, pero no más claro, el modelo de ir más al modelo de dardos frente a cañonazos. O sea, yo creo que con respecto a la soledad, en muchas ocasiones es cierto que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, y como diría Tolstoy de las familias tristes, nosotros, cada uno se siente solo de una manera diferente. Para responder a la pregunta de ¿te sientes solo? Sí, pero ¿de qué manera te estás sintiendo solo? Y por retomar lo que comentaba, no es lo mismo sentirte solo porque te sientes alicaído, porque no estás saliendo, porque no tienes energía, y en ese momento lo que necesitas es realmente ver a gente o tener gente presente. No es lo mismo que te sientas solo porque por muy rodeado que estés de personas, quieres compartir, quieres intimar, quieres transmitir tus intenciones, tus deseos, tus valores, y que te las transmitan. No es lo mismo sentirse solo porque estás rodeado de personas y tienes a dos que sí, que realmente comparten contigo, tus hijos o tus padres o tus hermanos, pero no tienes a personas que te estén reforzando. Insisto, y no es lo mismo tener refuerzos, tener energía o estimulación, tener vinculación, pero no tienes ese sentimiento de pertenencia incidiendo con el tema de la comunidad. Entonces, claro, lo que es terrible es cuando te sientes solo en los 4 ámbitos. Entonces la soledad se confunde y hasta qué punto es exactamente una depresión o es más o menos lo mismo que una depresión muy profunda. Pero también ha habido, a partir de los años 90 y más reciente, quizás a partir de hace 10 años, empezó a distinguirse soledad de depresión porque se confundía clínicamente. Y no es lo mismo. Puede uno no tener no tener depresión en absoluto, pero sentirse muy solo y viceversa. Por eso ahí quería incidir, ir más al modelo de dardos más que de cañonazos. ¿A qué me refiero con modelo de cañonazo? Vamos a crear una plaza donde todos se reúnan. Entonces ahí estamos confundiendo contacto con, y aquí evidentemente ahora podéis desarrollar mucho más el tema, contacto o presencia con creación de lazos y de comunidad. Y claro, y la creación, no hay grupo sin relación, no hay relación sin interacción. Y para interactuar tienes que establecer un contacto, pero te puedes quedar en una mera interacción y no establecer ninguna relación. Y a su vez puedes, a través de interacciones, crear una novela, porque ya te empiezas a relacionar con personas, pero tener 1 o 2 relaciones. Y si eso te basta para cubrir esas 4 necesidades, no hace falta más para algunas personas. Para otras sí. Entonces, en determinados momentos, y por supuesto haciendo, y a distintos niveles, o sea, a nivel sociológico, pues por diferencias socioeconómicas claras, en determinados momentos solo se necesita una cierta estimulación. Crear un espacio en el que las personas tengan un festival. En otros momentos no. En otros momentos no necesitas ese cañonazo. En otros momentos lo que necesitas es sencillamente un sistema de acompañamiento y algo muy importante, y ya termino por dar paso. Cuando yo decía que estamos demonizando a la ciudad, y yo no la demonizaría porque nos permite la ciudad cubrir estas 4 necesidades, pero sí coincido, Miguel, ¿no? Javier, perdóname. Sí coincido, Javier, entre otros muchos aspectos, uno de los problemas que tiene la ciudad es que invisibiliza la soledad, y eso es tremendo. Entonces, claro, si partimos que no sabemos que se está solo, primera pregunta que no estamos respondiendo para poder actuar. Y luego, muy bien, pero ¿cómo te sientes solo? Y ahí estamos viendo que te puedes sentir solo de muchas formas. Entonces vamos a desarrollar estrategias que en unas ocasiones necesitas comunidad, porque necesitas pertenencia, pero en otras ocasiones solo necesitas intimidad, 2 relaciones o 1. Y en otras ocasiones, y ya termino, solo necesitas energía, la que te aporta la presencia de los demás. Bueno, pues combinemos, juguemos con eso, hagamos dardos. Ahora, bueno, ya sabéis, el concepto está de moda, yo no sé, supongo el concepto de Natch, que no viene a ser más que una etiqueta para hablar de pequeñas intervenciones sociales que puedan provocar grandes cambios, ¿no? Pues diseñemos nuestros Natch y por supuesto desde enfoques interdisciplinares. Adelante, Clara. Sí, gracias. Solo quería apuntar una cosita al debate que habéis abierto vosotros, bueno, más que debate, la conversación sobre la soledad deseada y la soledad no deseada, si es que existe.
Es curioso porque nosotros desde la práctica trabajando con municipios, un poco en el desarrollo del espacio público, vemos un poco la demanda de las dos cosas en paralelo, ¿no? Que parecería una antítesis, o sea, no es que haya una tendencia social de que solo veamos una problemática creciente de soledad, sí que también existe una demanda de espacios de esparcimiento para el retiro personal y para la conexión con uno mismo, que cada vez escasean más también en las ciudades. Y esto es un problema, ¿no? Porque vemos que por un lado existe la necesidad de lugares de encuentro, de que nuestro espacio público sea un lugar como para cohesionar a la sociedad, a las personas y poder tener como esa compañía deseada, pero a la vez existe la demanda de otra serie de espacios que buscan más como el retiro individual y también poder conectar de una manera en positivo, ¿no? Como con uno mismo y un poco liberarse un poco del agobio y la ansiedad de la ciudad. Entonces, hay un tema muy interesante que se ha estado comentando a lo largo del foro, que a mí me ha parecido muy interesante un poco para integrar estas dos tendencias en una misma manera de proyectar la ciudad. Y unos compañeros hablaban antes del concepto del urbanismo de la libertad, ¿no? Como un espacio público configurado de tal manera que te permita hacer un uso libre y a voluntad un poco del que quiera, ¿no? Que te permita tener como esos lugares de encuentro cuando lo desees, pero que también te permita un poco un esparcimiento en conexión con la naturaleza y con uno mismo de una manera como individual y también a la vez segura, sin generar como una sensación pesimista de esta soledad, ¿no? Y entonces aquí me parece clave un concepto que habéis sacado, que es el sentimiento de la pertenencia, ¿no? O sea, que cada individuo se pueda sentir representado de alguna manera en el espacio público en el que se proyecta y que tiene como la capacidad de utilizar. Y en este sentido nosotros la metodología que incorporamos pues es el codiseño, o sea, no puede ser más claro, o sea, incorporar todas esas voces tan diversas desde un principio en el desarrollo del espacio público, ¿no? Que todo integrar un poco la diversidad de las necesidades que hay para desde un principio poder generar un diseño que no obstaculice, como vosotros decíais, la conexión cuando se quiere con otras personas, ¿no? Y si me permites, quería hacer una pregunta a mis compañeros, porque habéis comentado que la soledad no deseada lo es así cuando uno tiene voluntad de interactuar, pero no lo consigue de alguna manera, ¿no? No sé si desde vuestras disciplinas, desde el urbanismo lo tenemos bastante claro, pero desde vuestras disciplinas, ¿qué obstáculos encontráis en la gente para que fracase de alguna manera esa cohesión? Gracias. Bueno, yo hablaría de dos tipos de factores, porque, a ver, lo que tenemos que darnos cuenta es que el trauma vital de la soledad, o si queréis, no sé cómo decir, el trauma existencial de estar solo, es fruto o es consecuencia de la frustración que produce el deseo de abrirte a los demás y no conseguirlo. Y este deseo, efectivamente, puede tener su origen en la persona, por ejemplo, los sociofóbicos, que se habla en psicología, ¿no? Que no quieren, los huraños, no sé qué, ¿no? Pero a veces está en otras variables del contexto. Y entonces, yo quiero que nos demos cuenta de que, por un lado, hay factores físicos, pero hay, por otro lado, también factores motivacionales. Por ejemplo, uno de los valores que más se ha generalizado, yo hablo por mí, que yo ya soy una persona pues muy ajada y tal, ¿no? Desde que yo era pequeñito era la aspiración, el deseo de autonomía. Y yo puedo recordar, muchos de los que están presentes recordarán, que había una época en la que se demonizaba todo lo que eran las relaciones de atadura a los demás, o sea, era como el pollo que rompe el cascarón del huevo y quiere salir. Esta aspiración de la autonomía ha sido muy beneficiosa para unas cosas, pero ha tenido efectos perversos brutales, porque nos ha colocado en un horizonte en el cual nosotros mismos nos confrontábamos y tendíamos a despegarnos de los lazos comunitarios que tantas experiencias comunitarias habían generado. Y ahora nos encontramos con que lo que decía Javier y lo que vimos en el foro de la soledad de aquel año en Cibeles, ¿no? Es que ahora las instituciones tienen que hacer una especie de cirugía social para recomponer redes de apoyo social que antes emergían espontáneamente. Voy a comentar una anécdota.
Una de las grandes intervenciones urbanísticas en Madrid en los años 90 fueron los esfuerzos por terminar con el chabolismo y la infravivienda. Y una intervención magnífica y modélica, bueno, no sé si ponerlo entre comillas, no, yo creo que sí, modélica, fue la que se produjo en el sur, en Orcasitas, en toda esa zona, ¿no? Que supuso regenerar esto, ¿no? Yo recuerdo, se hizo también con recursos de participación en el diseño en aquel momento, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota, ¿no? Que me comentaban gente que había trabajado en ello, tanto arquitectos y urbanistas como psicólogos ambientales, ¿no? Y es que cuando hablaban con la gente, claro, esta gente venía del curso de Villaverde, de otros, de San Fermín y tal, zonas donde había habido un gran problema de seguridad. Y todo el mundo quería, cuando se les pidió opinión, hay que, bueno, ya sabéis lo que es el módulo de vivienda social, pues decían, no, queremos puertas en serio, porque nos han dado muchas veces patadas en las puertas de casa, ¿no? Y pusieron puertas blindadas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de una familia para ilustrar lo que es la red de apoyo social, ¿no? Ya en la casa nueva, con la puerta blindada, y una familia había puesto el resbalón, ¿sabéis? El resbalón, este clic que hace que tú enganches la puerta, pero luego la empujes y se abra, ¿no? Entonces era paradójico ver una puerta blindada con el resbalón. Y yo no lo entendía. Y entonces me dice la señora, sí, porque mi madre está viviendo en el piso, mi madre está muy mayor, tengo miedo de que se caiga, pero yo tengo que bajar a comprar las cosas y tal. Entonces yo me bajo a comprar y le digo a la vecina, oye, por favor, ¿puedes pasar de vez en cuando a ver cómo está mi madre? Ese es un ejemplo de red de apoyo social que se planteaba a partir de la paradoja de ver una puerta blindada. No sé si se llama el resbalón, ¿sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, la idea de recomponer una red que hemos perdido, y la hemos perdido por esos valores de autonomía, pero también por la propia estructura espacial. Y estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, otro tema de debates, los espacios públicos. ¿Importan las grandes infraestructuras de espacio público, por ejemplo, los grandes parques? ¿O son mucho más interesantes para esto, de crear espacios públicos que den la oportunidad de encuentro, lo que se llama los nórdicos llaman los pocket gardens, por ejemplo, los pocket parks, los parques de bolsillo? Pues yo creo que es mucho más interesante esa infraestructura de pequeños equipamientos, de lugares de encuentro y lugares verdes. Y esto, bueno, lo digo porque me gustaría saber vuestra opinión como geógrafo y como urbanista, ¿no? Pero la idea de que, y luego en algún momento me gustaría hablar de los efectos de la soledad, porque es muy grave lo que está ocurriendo, lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Yo tengo algún esquema sistemático de los efectos, pero lo resumiría un poco en lo que podemos llamar el trastorno por déficit de futuro. Cuando uno está en una experiencia de soledad crónica, es que se acaba todo. Y hay, por ejemplo, el autoabandono, que vosotros habréis visto en muchas personas que viven solas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento lo dejo aquí, ¿no? Perdonad mi énfasis en estas cuestiones, que no lo hago por polemizar, sino por intentar transmitir con claridad esto, ¿no? La idea estoy completamente de acuerdo con la idea de los cuidados, del apoyo social, y como no lo que teníamos antes, el capital social que se decía que teníamos antes, lo hemos perdido. Entonces ahora tenemos que hacer cirugía para recomponerlo, ¿no? Y es lo que me da rabia, ¿no? Porque yo todavía recuerdo esta experiencia que os contaba de Orcasitas, ¿no? Que es un buen mecanismo para esto. Adelante, Belén. Bueno, estoy muy de acuerdo y recuerdo las experiencias vividas de las que has comentado con respecto a las urbanizaciones y a los planes en el sur de Madrid. Quería puntualizar una cosa que creo que a dos de los compañeros de la mesa he creído entender. Desde la geografía entendemos que primero es el espacio, después es el hombre, y la acción del hombre en el espacio confluye en el territorio. Eso es importante como concepto y punto de partida para hilar con la compañera arquitecta y ver que no necesariamente el territorio, aunque siempre está transformado por el hombre, porque no puede ser de otra manera, porque si no dejaría de ser territorio y seguiría siendo espacio, no es necesario tener que intervenir constantemente en el territorio que ocupa el hombre para crear
para crear ese lugar donde poder vivir. Es decir, volviendo un poco a los ejemplos del urbanismo en Madrid, pero en vez de en la zona sur, en la zona norte de la comunidad. En los años 80, en los años 90, cerca de los 2000, todos los pueblitos de la Sierra Noroeste de Madrid fueron intervenidos por la Comunidad de Madrid para rehabilitar las plazas del pueblo. Porque había que hacer las plazas del pueblo, que es precisamente lo que estamos hablando. Había que rehabilitar las plazas del pueblo porque teníamos que crear un espacio o remodelar ese espacio que ya estaba creado y adaptarlo a los nuevos tiempos. ¿Qué ha ocurrido? Esto se puede comprobar fácilmente, que está ahí puesto. ¿Qué ha ocurrido? Que esas remodelaciones consistieran en solar de granito puro y duro la plaza de Manzanares del Real, la plaza del Soto, la plaza de Collado Villalba Pueblo, siguiendo el esquema, que esto yo creo que es lo terrible, siguiendo el esquema de la importancia de San Lorenzo del Escorial, que era la urbe, porque estamos hablando de esto, que era la urbe a la que copiar o en la que fijarse. Entonces, ¿y eso a dónde nos ha llevado? Pues que ahora nadie puede estar en las plazas de los pueblos, que a las 2 de la tarde, cuando es la hora del aperitivo, cuando todo el mundo se encuentra, mayores y pequeños, un viernes al mediodía o un sábado al mediodía, las personas están pegadas a la pared. Y eso es así, y que las personas mayores o las personas no tan mayores, como por ejemplo yo, para no poner otro ejemplo más, pues puedes plantearte no salir porque no tienes cobijo. Las plazas porticadas, que para nosotros es fundamental, o sea, todos esos elementos que han hecho nuestras ciudades, de repente, desde 1980 más o menos, han ido poco a poco. Estoy hablando de la Comunidad de Madrid porque es donde yo creo que mayoritariamente se ha intervenido de esta manera tan brutal, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y luego también hay un concepto de percepción, que está dentro de lo que es la geografía de la percepción. Hay un concepto de percepción que cuanto más se parezcan las ciudades a la naturaleza, mejor. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que se hacen? Pues se crean, por ejemplo, para no ir más lejos, esas vallas que intentan semejarnos a la naturaleza. Y eso es, bueno, pues eso, hierro o metal que está pintado con una pintura que probablemente sea absolutamente tóxica y eso, cuando lo vemos, al principio dices, pues qué bonito, se parece al Amazonas, y luego te acercas a ello, es que eso es la percepción de la ciudad y lo que nos hace que nosotros estemos agradables o no en la ciudad. Y eso es lo que si la ciudad tiene esos elementos que nos ayudan a vivirla, no nos sentiremos tan solos. Más o menos quería introducir ese concepto. Seguro que alguien lo llama vallas biofílicas, que ahora está de moda, ¿no? Muy bien. Yo creo que por también ir cerrando, me comentaban que a las 7 se apagan prácticamente las luces de golpe. Hemos identificado y hemos hablado del fenómeno, ¿no? Que hablábamos del fenómeno de la soledad como tal. Y yo creo que, por cerrar una última ronda, os invito, yo creo que a partir de estos temas de los que hemos hablado, ¿no? De estas realidades también diversas desde el punto de vista de cada uno de vosotros y a nivel profesional también, ¿qué soluciones o qué líneas de soluciones plantearíais, ¿no? O cuáles serían, un poco por tratar de llegar a esos dardos quizá, ¿no? Esos pequeños dardos desde cada uno de los ámbitos, que yo creo que es al final también lo interesante, ¿no? Llegar un poco a esos posibles actuaciones o a proyectos, ideas que ya se están desarrollando y que estén funcionando relativamente bien, ¿no? En cada uno de los entornos. Así que adelante, si queréis empezamos por este lado, adelante. Sí, vale.
Pues, como os he adelantado antes, nada, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algunos de los modelos que están hoy en día en boga, sobre todo a partir del 2020, de la pandemia, que se puso muy de moda en los periódicos y todo eso, ciudad de 15 minutos, ciudades verdes, más saludables, etcétera. Son todos conceptos que se han introducido ya a finales del siglo XIX para mejorar el entorno que venía de unas transformaciones derivadas de las necesidades de la sociedad fordista, de la industrialización, de la llegada del ferrocarril, de una coexistencia entre fábrica y vivienda que era muy estrecha. Es decir, que, por ejemplo, ciudades como Madrid, como Barcelona, Bilbao, se han ido extendiéndose siguiendo unos patrones digamos, pasando de un modelo compacto a un modelo extensivo que ha involucrado el hecho de separar las clases sociales. Es decir, se ha realizado intervenciones de zonificación. Zonificando se ha homogenizado la ciudad y se ha homogenizado por parte. Entonces, generalmente, las clases más adineradas se han quedado en el centro y las clases más populares pues se han ido desplazando junto con los primeros asentamientos industriales. Todo eso ha creado muchos conflictos, la pobreza se ha quedado ahí, los grandes parques más bonitos se han realizado más en proximidad del centro, ha venido menos también la necesidad de la defensa de la ciudad, que antes estaban todas amuralladas, y eso. Poco a poco, con el paso del tiempo, la ciudad siempre se ha hecho más grande, ha atraído más población del campo y a medida que también la sociedad se modernizaba, pues había más gente en la ciudad. La sociedad se ha hecho más urbana y siempre más lo será. Entonces, todo eso para decir que se ha intentado en el mundo del urbanismo, de la arquitectura, de la sociología urbana, etcétera, se han pensado a cuestiones que tienen que ver con el individuo. ¿Para quién crear ciudad y cómo hacerla para crear bienestar? Se ha creado bienestar más para quien se lo puede permitir, para que no. Y entonces, si vemos, por ejemplo, en esta ciudad de Madrid, vamos a ver el barrio, por ejemplo, de Legazpi, hay una parte, bueno, se ha realizado la intervención de Madrid-Río, muy bien, toda la ciudad verde, donde hay mucho ambiente. Pero hay algunas partes como el barrio de los Metales, donde no es asequible. Hay mucho verde, hay un espacio de gran calidad, hay edificaciones que son cerradas, toda con su piscinita, todo con un alquiler que sobrepasa prácticamente los 1.000 euros al mes para 2 personas. Una, no lo sé, sinceramente, no he visto todo. Y nada, ahí la gente quizá puede ser que no se sienta sola porque tiene un espacio de gran calidad y puede estar ahí, conviviendo en los espacios abiertos, verde, ahora por la noche se puede estar bien. Pero vamos a ver en otros sitios donde no hay estos espacios verdes. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente con menos recursos, con problemas de movilidad? En ciudad como Barcelona se ha pensado realizar el proyecto de la Supermanzana, que consiste en la agrupación de 3 bloques por 3, pues se ha llegado a 9, para crear nuevos espacios públicos abiertos, más verdes, con bancos, con juegos, donde la gente puede interactuar. Incluso, debido a investigaciones que he realizado a partir de 2020 hasta hoy, hemos podido ver cómo los espacios de convivencia social han hecho que se crea un sentido común con la gente, estableciendo nuevas relaciones que antes no podían ser. Y esto se ha realizado, primero de todo, en un barrio industrial. Como os he adelantado antes, esos eran barrios donde era difícil vivir porque no había equipamientos. Y a través de esta experimentación se ha visto cómo la ciudad un poco ha mejorado y ha creado espacios para todas las franjas de población, desde los más pequeños hasta la población más mayor. Se han creado, esto también ha involucrado una mejora en el tejido comercial, porque las plantas bajas, que en ese momento, en 2016, cuando se implementó este proyecto, estaban prácticamente todas vacías, pues han abierto 30 actividades comerciales. Y una cuestión también
que era un riesgo, digamos, era si esta mejora hubiera implicado un fenómeno de gentrificación, o sea, expulsar la población local que no se podía permitir el alquiler en otro sitio. Y eso de momento no se ha creado porque una ley promovida en 2020, en el septiembre de 2020, por parte de la Generalidad de Cataluña, pues ha impedido la subida de los alquileres. Y esto ha permitido que el tejido socioeconómico se quedara ahí. Esto es difícil implementarlo en otros sitios. Encima, este tipo de intervención se ha creado en 3 manzanas por 3, o sea, 16 hectáreas, por un coste de casi 4 millones de euros. Si vamos a implementar todo esto en toda la ciudad, pues el coste es muy elevado. ¿Y cómo poder alcanzar esto? Ahora hay los fondos Next Generation Europe, pero aquí también hay algunos problemas porque tendríamos que ver los objetivos de los fondos 2021-2027, que intentan crear zonas más eficientes, más saludables, etcétera, etcétera, pero luego se fomenta una movilidad sostenible, no sostenible, con recursos que vienen del carbón. Y entonces uno se pregunta, ok, ¿y todo esto qué tiene que ver con una supermanzana, por ejemplo? Hay muchos intereses. La movilidad privada pues es el coche y las industrias mandan. En ciudades, por ejemplo, antes se hablaba de Valladolid, pues Valladolid depende mucho de industria automovilística. Y si se va, pues se protesta. Y la gente dice que no tiene trabajo. ¿Y qué hace? Pues hay que también cambiar la sociedad, el tipo de mentalidad que tenemos, la forma de vivir. Yo seré un poco provocativo y pondré en la mesa muchísimas cosas, cuestiones que podrían ser un tema muy profundo para profundizar en una hora cada uno, pero bueno, sin embargo lo que quiero hacer es abrir un poco la mente al público, a las personas, a todos los ponentes, para que se pueda pensar a intervenciones semejantes a estas supermanzanas, de aplicar caso por caso con su especificidad y que se puedan quizá implementar no con 3,5 millones de euros en 16 hectáreas de suelo, sino menos, en intervenciones graduales, también coparticipadas por parte de la población local. En esto hay que involucrar la administración pública y es muy difícil, sobre todo en una ciudad como Madrid, donde se pensó implementar una supermanzana en uno de los barrios más ricos en 2009. Y entonces esto es indignante, según mi opinión. Y esto también crea... ya está. Sí, crea que tenemos que ir adelante. Disculpa, Federico. Por ir un poquito ya cerrando todos, yo creo que justamente este cambio de modelo de ciudad que comentábamos, que justo va en esa línea, ¿no? Comentábamos también en la mesa redonda anterior. Por cerrar brevemente, no quisiera que, sobre todo, quedarnos aquí sin poder hablar todos para acabar. Si queréis, brevemente, ¿vale? Por concretar un poco en estos modelos, en estas soluciones. Hablamos de la supermanzana, hablamos de segregación en las ciudades. Bueno, ¿cómo se puede hacer desde cada uno de los ámbitos? Pues es un problema muy complejo, la verdad que es difícil sintetizarlo tanto, pero bueno, 3 pautas muy rápidas a nivel estratégico. La primera, no repetir modelos que ya sabemos que son obsoletos, es decir, es un drama cuando vemos que se crean ciudades nuevas que ya sabemos que no van a funcionar antes de que estén ejecutadas. Segundo, adaptar los espacios que ya tenemos a la diversidad que nos lo está demandando. Y tercero, empoderar a las personas en el uso y la apropiación del espacio público y reivindicar un poco los espacios de ocio y de esparcimiento un poco en la vía pública. Y luego podemos hablar, pues ya fuera de este debate, podemos hablar de cosas mucho más concretas que se pueden implementar. Muy bien, Pasamos, José Antonio, ¿si os parece? Bueno, o seguid... o seguid... No, o por seguir desde aquí, Javier. Vale, Adelante. telegráficamente, ¿no? Bueno. Muy telegráficamente, ¿cómo podemos, soluciones para la soledad no deseada, cambiar las prioridades? Nos estábamos yendo de nuevo a la ciudad un poco, como cambiar veis, las prioridades, tener más sensibilidad con la equidad, yo creo que ese es el tema fundamental, es decir, se siguen haciendo nuevos desarrollos urbanísticos, etcétera, con manzanas cerradas, yendo hacia lo individual. Algunos lo justifican porque la población lo pide, no sabemos qué es la oferta y qué es la demanda, pero la realidad es que vivimos una sociedad en la que
se fomenta este tema de la individualidad, del sálvese quien pueda, etcétera. Mientras no lo cambiemos, podemos hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas, no son los dardos, tienen mucho valor, los proyectos pilotos tienen mucho valor, pero no nos olvidemos que esto es un emergente de un modelo de intervención, no solamente a nivel urbanístico, sino con los servicios públicos, que pueden tener mayor o menor orientación comunitaria, mayor o menor preocupación por los más vulnerables. Y simplemente saco, que no he tenido oportunidad antes, en la encuesta de la Soledad no deseada en Madrid, los grupos que tenían una mayor prevalencia eran personas en situación de discapacidad, personas con diagnóstico de salud mental, familias monomarentales y inmigrantes en el primer momento del proceso migratorio. Es decir, es simplemente una cabeza de por dónde van los problemas y tal vez dónde podríamos abordarlo. Eso no quiere decir hacer enfoques nada más por grupos vulnerables, sino nos da la pista de dónde puede estar el problema. Adelante, Belén. Sí. Bueno, pues mira, yo quería, si me das la oportunidad, coger un poco de varias cosas que se han dicho aquí en la mesa y vivir las ciudades haciendo pequeñas cosas, como por ejemplo el dardo de poner asientos adecuados en las calles para que todas las personas, mayores, pequeños, grupos de personas, más numeroso, menos numeroso, podamos disfrutar de la ciudad en la calle y poder ver los escaparates y a lo mejor compramos. Yo conectar dos ideas básicas, bueno, desde el punto de vista de psicología. La soledad está vinculada al concepto de otros, es la presencia, ausencia, necesidad de otros. Pero los otros, ahora bien, desde el punto de vista motivacional, o sea, como fuente de, y lo que ya comentábamos, como fuente de pertenencia, como fuente de vinculación, como fuente de intimidad, como fuente de... Y sin perder de vista ese prisma, y en línea con lo que comentabas, y terminando con la analogía física, ir a modelos de intervención que se parezcan más a rotondas que a semáforos. Que la rotonda permitía introducir a cada uno la decisión individual que en ese momento permite introducir la decisión individual dadas las circunstancias en las que te encuentras y puedes ir más rápido o más despacio. Un semáforo se pone en rojo o se pone en verde. Yo creo que muchas de las intervenciones que se han realizado para combatir la soledad han sido semáforos. Sí, telegráficamente, vamos. Yo comparto la brillante metáfora que acaba de decir Luis. Yo había apuntado la palabra opción, hacer espacios que permitan elecciones, pero telegráficamente quiero decir 4 frases, ¿no? La primera es que, me vais a perdonar, pero igual secuela del estrés térmico, como decía antes, yo a veces creo que esto no tiene solución. Y sé que la tiene, pero a veces necesito decirlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que repensar la ciudad, que hay que buscar la complejidad, todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero, o sea, que quiero decir que aunque yo intelectualmente lo piense, emocionalmente creo que sí que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y dardeando esto, ¿no? 2 cosas telegráficamente. No podemos perder de vista lo que ha dicho Javier, la relación entre soledad y pobreza y desigualdad. Creo que es muy importante. Otra cuestión muy importante para mí es, hay que volver a recomponer como sea espacios que faciliten los encuentros casuales, porque es la vacuna preventiva más importante que tenemos contra la soledad. Una de ellas es la Supermanzanas, que yo comparto esta idea de Salvador Rueda y de Centro de Ecología Urbana de Valencia, pero que es heredera de las críticas de que hay que achicar la ciudad. No podemos dejar que esto crezca, porque vamos viendo como la ciudad en realidad es una estructura de metástasis, no sé, perdonad esta expresión, ¿no? Tenemos que achicarlo. Para terminar, tenemos que recuperar el interés por los otros. Y esto ya es una cuestión motivacional, ya no es ni espacial, ni institucional, ni política. Hemos estado viviendo, Margalit lo decía en su libro La sociedad decente, hay una gran diferencia entre una sociedad civilizada y una sociedad decente. La sociedad civilizada es aquella en la que las instituciones nos cuidan todo esto, ¿no? Y hay que seguirlo y hay que mantener la civilización. Pero la decencia implica que nos preocupemos por el destino ajeno, que busquemos recursos de la noble compasión, la noble empatía, ¿no? Y esto es lo que a veces yo creo que lo hemos perdido.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Por cerrar, simplemente hemos estado hablando del cambio de modelo de ciudad, ¿no? Tanto en la primera mesa como en esta, en ese modelo anticuado que en algunos casos estamos reafirmando en los procesos y en los nuevos barrios, que también fomentan esa segregación, que a su vez fomenta esa vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad va ligada a lo que hablábamos de esta soledad urbana, ¿no? Que es esta mesa por la que estamos aquí hoy. Y esas soluciones, ¿no? Que quizá vengan también por la transversalidad de las soluciones que se puedan plantear y que no vengan dadas solamente por un punto de vista únicamente urbanístico o únicamente desde un punto de vista geográfico o de otros ámbitos. Simplemente por acabar y por cerrar, hemos sido pocos, pero esta sesión y la anterior también han sido grabadas y estarán publicadas en Canal IFEMA, y se hará una recopilación de esta y todas las sesiones en un libro que se va a presentar en otoño, ¿vale? Presentado en el Ayuntamiento de Madrid. Y nada más. Muchísimas gracias por venir, gracias por asistir a la ponencia y buena tarde.